¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a seguir trabajando con lo que es PHP. Hicimos ya un video anterior donde hemos visto cómo declarar variables, hemos trabajado cómo incrustar PHP en HTML, HTML en PHP. Y bueno, el último ejercicio que habíamos hecho es un formulario. Sí, hemos creado un formulario, es un archivo HTML, el cual lo único que hacía era en el form action llamar, ¿no?, al archivo procesar.php, que es el que recibe toda la información del formulario, es decir, de nuestros input type text que tienen un name. Ese name es el que viaja, ¿no?, con el valor, es el atributo valor que viaja a el archivo procesar.php. Entonces, nosotros lo que hacemos es capturar cada uno de esos valores y los almacenamos en variables locales para luego mostrarles. Bien, esa es la forma en la que habíamos trabajado. Vamos a seguir con esto. Vamos a trabajar ahora con este mismo formulario, pero en este caso lo vamos a guardar como. Vamos a utilizar la misma estructura, pero ahora ya va a ser un formulario que va a tener la extensión PHP. ¿Ok? Quiere decir que vamos a meter código PHP dentro de este formulario como tal, dentro de este archivo que tiene código, ¿no?, HTML como tal. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso es ya no enviar como anteriormente, ya no lo vamos a enviar. Si abrimos este formulario HTML, esto lo que hacía era enviar a través del atributo action, ¿sí?, todos estos valores de los controles, input type text y demás, los mandaba a un archivo que se llamaba procesar PHP. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el formulario PHP y se va a enviar la información a la misma página, es decir, vamos a poder visualizarla en el mismo archivo como tal. Para hacer eso, en este caso, lo que tenemos que colocar es incrustar, ¿no?, dentro de este código que es HTML, vamos a incrustar código PHP. Entonces, acá donde dice Action, vamos a colocar lo siguiente. Entre las comillas dobles, lo que vamos a hacer es colocar simplemente el código PHP que necesitamos. Ahí vamos a colocar PHP y lo vamos a cerrar en esta parte. Y listo, estamos incrustando, ¿no?, código PHP dentro de HTML. Entonces, esta sería la forma. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente llamar a echo, ¿sí? Este constructor que nos permite realizar algo, ¿no?, a mostrar algo por pantalla y demás. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar una super variable global que se llama server, ¿sí? Y con esto lo que vamos a hacer es decirle que se muestre en la misma página. Entonces, voy a abrir corchetes, ¿ok? Y acá dentro de comillas dobles voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar PHP self. Con esto le estoy diciendo que el envío de estos datos va a ser a la misma página, no a este mismo archivo como tal. Entonces hemos abierto simplemente esta parte, hemos hecho un echo, ¿sí? Hemos llamado a la supervariable global server, como está acá, y dentro de los corchetes, porque lo que realmente haría esto, sí, es trabajar, ¿no?, sobre un arreglo, ¿no? Esto es un arreglo como tal, y estamos colocando PHP self para que se muestre en la misma página. Entonces acá, después de el corchete, vamos a poner punto y coma, porque no es necesario, pero bueno, para trabajar de esta forma. Entonces, va a ser lo mismo. Sí, vamos a guardar con control S, va a trabajar con un método post. Y bien, toda esta información, nombre, texto, apellido, eh, como tal, el email, sí, la clave, el password y el sistema operativo, ¿no es cierto?, que va a estar en un select con sus options correspondientes. Sí, lo vamos a trabajar de esta forma. También tiene sus input type de tipo radio, sí, eh, una fecha como tal y el botón submit y el botón resetear. Ahí no vamos a cambiar absolutamente nada. Todos esos valores que se coloquen dentro de estos controles van a ir, ¿no?, asociados al name que le hemos colocado. En este caso, al apellido, más arriba al nombre, al mail, a la clave como tal, ¿sí? Al
OS, en este caso lo hemos puesto de esta forma, en este caso, sí, a género, ¿ya? En este caso, a fecha, todos esos valores van a viajar a la misma página. Con esto lo que estamos haciendo es colocar, ¿no? Que vaya a la misma página como tal. Bien, entonces una vez que termina acá el formulario, vamos a hacer de esta forma. Una vez que termine el formulario, vamos a colocar nuevamente código PHP. Es acá donde lo queremos mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente colocar, ¿no? Código PHP. Acá una aclaración muy importante que realizar es que si hay código PHP dentro de un archivo, este tiene que ser, ¿no? O tiene que tener la extensión PHP, ¿no? En cambio, acá en este formulario, no había nada de código PHP, sí, no había nada. Era un formulario simple que enviaba mediante el atributo action, sí, todos estos datos a un archivo que se llamaba procesar PHP. Pero en este caso, sí lo estamos trabajando de esta forma, entonces tiene que tener extensión PHP y no así HTML. Entonces, vamos a trabajar en esta parte. Y lo que vamos a hacer es ir capturando, ¿no? Esos datos como tal. Como nosotros lo tenemos en este archivo, perdón, procesar, lo que voy a hacer es copiar todo esto, ¿ya? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Entonces, todos esos datos lo que están haciendo es viajar de alguna forma, ¿sí? A lo que sería el mismo archivo, ¿ya? Y lo que hacemos es mostrar todos esos datos, ¿no? Entonces, acá está, lo vamos a ir nuevamente acá y vamos a colocar este. Control C y vamos a ir al formulario PHP y lo vamos a pegar en esta parte, ¿sí? Entonces estamos capturando el nombre, el apellido, el email, ¿de dónde? Del formulario, ¿no? La clave, el sistema operativo, el género, ¿no? El código, la fecha de nacimiento. Lo estamos capturando en variables locales. Entonces, con este método o atributo, perdón, action, lo que estamos haciendo acá es decirle que todos esos datos van a viajar a la misma página. Aquí los capturamos a esos datos mediante estos atributos y los almacenamos en variables, en este caso, eh, locales. Y después de eso, simplemente mostramos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma, ¿no? Y bueno, hasta ahí quedaría, digamos, este código. No habría más que hacer. Si vamos a hacer un control S y ahora sí lo vamos a ejecutar. Veamos, vámonos. Tiene que estar levantado nuestro servidor web Apache. En el caso mío está en el puerto 8080, ya se explicó por qué. Y bueno, entonces acá en vez de formulario HTML, va a ser un formulario PHP. Pero hagamos algo más, le cambiemos algo para que se note, ¿no? La diferencia, digamos, entre uno y otro. Entonces vamos a ir acá y antes del formulario vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a colocar un H1, ¿sí? Y vamos a colocar en este caso datos personales para que se distinga del anterior, ¿no? Podríamos utilizar hojas de estilo en cascada y demás, pero bueno, por el momento lo dejemos así para poder seguir trabajando. Entonces ahí está, lo guardamos, control S, y a continuación lo que hacemos es ya ingresar, ¿no? A formulario.php. Ahí está, datos personales, ya cambia. Y fíjense, acá esto es lo que me sale, ¿no? Me dice su nombre, su apellido es como se están enviando, ¿no? Estos datos que todavía no están, es que surge este problema. Y es ahí donde debemos trabajar, ¿no? Sobre una estructura de control que se llama if, ¿no? La estructura de control if me sirve para tomar decisiones. En este caso, si hay una condición que se cumple, entonces va por verdadero, ¿no? Y hace algo. Y si no cumple esa condición, va por falso. Entonces, tenemos, ¿no? Una estructura de control en todos los lenguajes de programación que me ayudan a la toma de decisiones. Y eso va a depender de la condición que tenga el if. Si nosotros hacemos referencia, digamos, a un diagrama de flujo, es como si nosotros tuviéramos un rombo, ¿no? Y dentro del rombo, nosotros tenemos una condición, ¿no?
acaba de haber una condición. Y si esa condición se cumple, en este caso, por verdadero va a ser algo y por falso va a ser algo distinto. Entonces, esa es la idea, ¿no? De trabajar con este tipo de estructuras de control, se llaman en los lenguajes de programación. En si esta condición nos devuelve un valor booleano true, sí se va a ir por este lugar y hará las sentencias que tiene que hacer, ¿no? Por este lado. Luego esto vendrá y se saldrá. Y si esto no se cumple, opcionalmente esto tendrá sentencias o no, o se saldrá también directamente. Entonces, esto está representado, ¿no? En PHP por lo que se denomina, de minúsculas, obviamente, if, y dentro de paréntesis lo que hacemos nosotros es colocar la condición. Abrimos llaves, ¿sí? Y cerramos llaves y ahí va a estar el cuerpo, ¿no? Vamos a abrir llaves, vamos a colocar así la llave y ahí va a estar el cuerpo, ¿no? Estas sentencias que vamos a realizar. Y cerramos llaves y luego colocamos, ¿sí? Disculpar el dibujo, ¿sí? El else y también su llave de apertura y cierre si es que hay sentencias por falso. A ver, veamos entonces, para que no nos salga esto, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a irnos a esta parte, ¿sí? Vamos a capturar los valores acá, pero antes de capturar todos esos valores, vamos a colocar acá un if. Entonces, vamos a hacer una pregunta en esta parte. Ahí va a estar la condición entre paréntesis. Vamos a abrir llaves. Vamos a cambiar el teclado. A ver, ¿estamos bien? Voy entonces a colocar llave de apertura, llave de cierre y todo esto, ¿sí? Todo esto lo vamos a colocar acá. Voy a cortarlo, control X y lo voy a pegar en esta parte. Bien, ahí está, ¿sí? Entonces, todo ese código lo estoy colocando dentro del if. Vamos a ver enseguida cuál va a ser la condición, ¿sí? Y dependiendo de esa condición, vamos a realizar algo. Nos dice, si la condición que va a estar acá se cumple, entonces haz esto. Y si no, que va a venir el else, ¿sí? Y vamos a colocar, ¿no? ¿Qué es lo que haría si no ocurre esa parte? Bien, vamos a utilizar acá un método que se llama iset. Ahí está, ¿ya? Y este iset recibe como parámetros lo siguiente. Si nos damos cuenta en esta parte, tenemos nosotros un botoncito que es de tipo submit. No es un input type submit, que es el botoncito de envío. Y tiene un valor y tiene un nombre. Entonces vamos a utilizar este nombre. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Mediante las super variables globales. Entonces, como está el método post, yo voy a colocar ese post y entre lo que serían corchetes, le voy a decir, ¿no? Enviar. Voy a colocar el nombre de este input type. Entonces, de tipo submit, ¿no? Voy a colocar enviar. ¿Qué quiere decir esto? Estoy diciendo, si tú has pulsado el botón enviar, ya, si tú has pulsado, para eso me sirve este iset. Si tú has pulsado el botón enviar, entonces recién captúrame el nombre, el apellido, el email y demás. Y si no, no va a ser absolutamente nada. ¿Sí? Incluso el else quedaría, digamos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces yo podría colocar acá un eco o lo podría dejar vacío, pero a ver, vamos a colocar un eco por falso que diga usuario no registrado, por decirlo. Usuario no registrado aún, por decirles. Listo, ya estaría. Vamos a colocar acá el punto y coma correspondiente y ya está. Entonces, si no he pulsado el botón de mi formulario, mi botón enviar, entonces va a venir y me va a mostrar esto. Caso contrario, lo que va a hacer es, ¿no? Capturar los atributos para almacenarlos en variables locales y colocar, ¿no? En esta parte esos datos, ¿no? Esa captura de datos como tal, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer un control S y ahora sí vamos a volver a ejecutar esto, ¿no? Y fíjense, ya nos sale los errores, los warnings y sale, ¿no? Usuario no registrado aún.
Entonces nos está saliendo. Si nosotros colocamos Carlos, el apellido, voy a colocar mi mail, ¿sí? Voy a colocar una contraseña, hola 123. Voy a seleccionar mi sistema operativo, ¿no? El género. Voy a seleccionar una fecha de nacimiento. Bueno, a ver, vamos a colocar de esta forma y vamos a enviar los datos. Y si se fijan, en la parte inferior me muestra, ¿no? Su nombre es Carlos, su apellido es Gisbert, su email es carlos@gmail.com, su clave es hola 123, su género es masculino, su código, sí, es 001 y su fecha de nacimiento está. Entonces, ahí está, ¿no? Todos los datos que hemos enviado, ¿ok? Entonces, incluso acá, a ver qué nos faltaría. Estaría el nombre, el apellido, ¿sí? El email, la clave. Creo que no está mostrando el sistema operativo. A ver, veamos qué es lo que ha sucedido acá. El sistema operativo está acá. Entonces, creo que no hemos colocado eso. A ver, veamos. El email, la clave y el género. Nos faltaba el sistema operativo, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar en esta parte, en otro eco, ¿ya? Para que se vea en una sola línea. A ver, vamos a colocar control C, control V y aquí vamos a decir, ¿no? Su o el sistema operativo de su elección es, y aquí vamos a colocar, ¿no? El sistema operativo. Hemos obviado esa parte en el anterior ejercicio, entonces acá lo voy a colocar, ¿sí? Listo, se está colocando en negritas y esto lo vamos a borrar hasta esta parte. Bien, ahora sí tendría que visualizarse sin ningún problema, incluso el sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma de trabajar, ¿no? Esto podría estar vacío, como les dije, pero para que no nos salgan esos warnings, ¿sí? Hemos tenido que colocar este if, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Si se cumple esta condición, si he pulsado el botón de enviar, hace todo esto. Y si no, hace esto. Y bien, ahí termina mi código PHP. Entonces estamos trabajando, ¿no? Con HTML y PHP incrustado. Para eso la extensión del archivo tiene que tener, ¿no? La extensión .php. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos ahora. Vamos a actualizar, vamos a continuar y vamos a empezar a colocar nuevamente los valores, ¿sí? Rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5. Linux, fecha de nacimiento y vamos a enviar los datos, ¿no? Y ahí está. No me dice el sistema operativo de selección, es Linux, lo que ha quedado seleccionado, ¿no? El género masculino, incluso el campo oculto, ¿no? Que es 001 y la fecha de nacimiento, la que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, esta es la forma. En este caso, a ver, vamos a seguir utilizando, ya que hemos ingresado a lo que son este tipo de estructuras de control de decisión, perdón. Entonces podemos hacer algo más, ¿no? En esta parte podemos capturar todos estos datos y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer otro if, vamos a abrir llaves y cerrar llaves y aquí vamos a colocar dentro del paréntesis una condición, ¿sí? Vamos a preguntarle si el nombre y la variable nombre está de acá, ¿sí? Es igual a una cadena que en este caso va a ser Carlos. ¿Ok? Y vamos a utilizar operadores lógicos, ¿no? Nosotros tenemos los operadores lógicos AND, el OR, ¿sí? Tenemos operadores relacionales como el mayor igual. Ahora vamos a ir listando esos. Tenemos en este caso, ¿sí? Operadores lógicos, así le vamos a llamar, operadores lógicos. Y dentro de estos estarían el AND, el OR y el NOT. ¿Sí? Por otra parte, tenemos operadores relacionales y ahí estaría el igual, así podemos comparar algo, ya sean cadenas, números y demás. También tendríamos, acá cambiaremos esta parte porque parece un poco raro, ¿no? Aquí vamos a poner operadores relacionales, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente, en los operadores relacionales tenemos el igual, ¿sí? Tenemos el mayor igual,
tenemos el menor igual y tenemos lo que sería el diferente, ¿no? E incluso acá tenemos, ¿no? La equivalencia, que son tres signos. Bien, vamos a ir viendo algunos ejercicios con esto, ¿no? Entonces acá lo que estoy haciendo es, voy a utilizar, ¿no? El operador OR, ¿no? O el operador AND según lo que necesite. ¿Cómo? Le voy a decir, y si además, ¿sí? La clave, que se ha almacenado en, ¿no? La variable clave es igual, le vamos a decir a hola 123. Entonces, si he colocado ese nombre y esa contraseña, entonces le voy a decir que me muestre recién todo esto. Y si no, que no me muestre o que me muestre alguna otra situación. Lo voy a cortar, lo voy a pegar acá. Sí, ahí está. Ahí está. Entonces, si cumple que el nombre que ha enviado es Carlos y la clave es hola 123, va a mostrar esto, ¿no? Caso contrario, sí, caso contrario, podemos decir, ¿no? Usuario y clave erróneos, por decirles. ¿Ok? Entonces podemos colocar de esa forma, ¿sí? Podemos colocar en este caso por un else. Vamos a abrir llaves y vamos a colocar un eco que nos va a indicar, ¿sí? ¿Sí? Vamos a colocar usuario o clave, ¿sí? Incorrectos. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Este tipo de estructuras de tipo decisional son estructuras de control, ¿no? Que nos ayudan a tomar decisiones como tal. Entonces, acá incluso podemos colocar algo más, un eco, por ejemplo, que nos diga lo siguiente. Vamos a colocar bienvenidos, dos puntos, ¿ya? Y luego va a mostrarnos su nombre es tantos y todo lo que tenemos en esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no envío Carlos en este atributo nombre y o no coloco hola 123 en lo que es clave? Entonces, simplemente va a decir usuario clave incorrectos. Si nosotros ejecutamos esto nuevamente, actualizamos y vamos acá y voy a colocar, por ejemplo, Carlos con minúscula, mi apellido también. Voy a colocar un email, voy a colocar una contraseña que va a ser 1234, el sistema operativo Mac, ¿sí? Vamos a utilizar una fecha de nacimiento y vamos a tratar de enviar estos datos. Entonces, ¿qué dice? Usuario o clave incorrectos, ¿no? No nos va a mostrar los datos. ¿Por qué? Porque uno he colocado Carlos, ¿sí? Con minúsculas y acá lo que está haciendo es corroborar si, ¿no? La primera letra es mayúsculas. Entonces, este operador doble igual nos sirve para comparar números, cadenas y caracteres. A diferencia de otros lenguajes como Java, ¿no? Donde el signo doble igual, ¿no? El operador igual no me sirve para comparar. Se tiene que utilizar cierto tipo de métodos. Pero acá en PHP sí me entra, ¿no? Entonces, primero nos está diciendo si he pulsado el botón enviar. Si he pulsado, entonces captura el nombre, apellido, email, clave, sistema operativo, género, código, fecha de nacimiento. Y me dice que si el nombre y la contraseña tienen sus valores, Carlos y hora 123, recién me muestra todos estos valores, ¿no? En un ecos. Y si no, me muestra usuario no registrado. Este else lo vamos a dejar así porque no hay necesidad, simplemente era de forma didáctica para saber qué sucedía. Vamos a actualizar y fíjense, eh, a ver, vamos a volver a colocar esto. Ahí está. Vamos a colocar ahora sí Carlos, ver, el email y la contraseña. Hola, 123. Vamos a seleccionar una fecha y vamos a enviar los datos. Y se fijan, dice bienvenidos. Su nombre es Carlos, su apellido es Gisbert, su email es carlos@gmail.com, su clave es hola 123 y por eso es que ingresamos porque está Carlos y aquí dice hola 123. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Este operador lógico. ¿Qué quiere decir? Que si esta sentencia es verdadera
y esta sentencia es verdadera, ¿sí? Verdad y verdad me da verdad, entonces ingresa y hace todo esto. Si cualquiera de estas fueran falsas o ambas falsas, sí se va a ir por falso y me va a mostrar esto. Entonces, esa es la tabla de verdad, ¿no? Del operador AND. El operador OR, por ejemplo, no lo puedo utilizar acá, se utiliza en otro tipo de casos. Su tabla de verdad nos dice, es verdadero, ¿sí? Excepto cuando ambas proposiciones, esta es una proposición y esta es otra, si ambas proposiciones son falsas. En el OR, falso o falso me va a dar falso, pero si una es verdadera y la otra es falsa, o falsa y verdadera, o verdad, entonces va a ingresar, ¿no? Entonces, esas son las tablitas de verdad. Eso también se ve, ¿no? En otros lenguajes de programación y su tratamiento es el mismo. Entonces, ya hemos visto cómo trabajar también, ¿no? Con un formulario que se llama a sí mismo, en la misma página. Aquí está, este es lo que hay que colocar. Y bueno, esos datos del formulario viajan al mismo formulario, se los captura y ahí hemos utilizado, ¿no? El if como estructura de control de tipo decisional. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos más, ¿no? De tipo, en el caso de tomar decisiones como tal, ¿no? Pero ya tenemos acá un ejemplo claro. Bien, sigamos. Vamos a venirnos acá. Ahí está, ¿no? PHP básico, la carpetita que hemos creado. Y bien, acá vamos a agregar un nuevo archivo. A ver, le vamos a llamar a este archivo, como estábamos yendo en orden, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este va a ser 07 ejemplo, ¿sí? Punto PHP. Bien, vamos a crear entonces este archivo. Vamos a colocar en este caso va a ser puro código PHP. Vamos a colocar PHP. Vamos a cerrar esto de esta forma, aunque como les había dicho también esto, si es puro código PHP, no hay la necesidad de colocar esto, pero si está embebido, como en el anterior caso, ¿no? En HTML, es necesario cerrarlo, si no nos va a salir un error. Bien, entonces continuemos. Tenemos este archivo que vamos a crear. Muy bien, va a hacer lo siguiente. Y vamos a colocar, digamos, una variable en un 1 que le vamos a asignar el valor 10. Ahí está, le estamos asignando, ¿no? Un valor numérico, ¿ya? Y, bueno, vamos a colocar otra variable, num2, y también le vamos a colocar el valor de 10. Ok, ambas tienen. Ahora vamos a utilizar el if para comparar, ¿no? La variable num1 y num2. Entonces le voy a decir, si num1, ¿ok? Es igual a num2, en este caso son iguales, a primera vista vemos que son iguales, ¿sí? Entonces nos va a decir, no, las variables tienen el mismo valor. Ya vamos a utilizar en este caso print para ir alternando también, ¿no? La forma de visualizar los resultados que se muestran en el navegador. Y aquí vamos a colocar, digamos, h2 y vamos a colocar las variables tienen el mismo valor. Perfecto. Ahí está, y vamos a cerrar nuestro H2 y listo. Pero si por alguna razón no fueran iguales, colocamos un else, abrimos llaves, cerramos llaves. Vamos a copiar esto y lo voy a pegar acá, ¿no? Entonces, si cumple esto, haz esto. Y si no cumple, haz esto otro. Nunca va a ser ambas. ¿Ok? Aquí vamos a colocar las variables no tienen el mismo. Lo guardamos y lo vamos a ejecutar, ¿no? Para ver qué nos va a dar en esta parte. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar lo que es 07 ejemplo. Vamos a irnos acá y vamos a colocar, ¿no? Ese nombre de archivo.
¿sí? O otra forma para hacerlo más rápido también es colocar de esta forma, nos va a salir, ¿no? El índice y ahí está, ¿no? El 07 ejemplo punto PHP. Hago clic acá y me dice, no, las variables tienen el. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Sí? Si yo coloco acá 101, por ejemplo, y lo vuelvo a ejecutar. Se va a decir, las variables no tienen el mismo. Ahora bien, podríamos tener un caso sui generis, donde yo coloque esto en comillas dobles. Entonces, cuando colocamos comillas dobles, habíamos dicho que es un valor de tipo texto, de tipo cadena, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está entre comillas dobles, así sean números, son ya cadenas, texto, ¿sí? Entonces, esto, veamos qué resultados nos va a dar. Sí, estamos comparando, al parecer son iguales. A ver, vamos a guardar y vamos a actualizar. Y me dice que las variables tienen el mismo, ¿sí? Entonces, con el operador igual, doble igual, ¿sí? Lo que está haciendo en este caso es comparar, ¿no? El contenido, no el tipo de datos. Este es un tipo de datos string, este es un tipo de datos entero. Entonces, simplemente está comparando el contenido que tiene y es por eso que me sale. Las variables tienen el mismo dato, ¿ok? Pero, ¿no? Si nosotros, a ver, vamos a copiar esto. Bien, lo voy a pegar. Y ahora sí vamos a utilizar, ¿no? El otro operador, el de equivalencia, que son tres iguales. ¿Ok? Entonces, en este caso, me tendrá que salir, ¿no? Algún otro valor. Bien, vamos a hacer control S y vamos a actualizar. En principio me dice con el doble igual que tienen el mismo valor. Pero acá me dice que no tienen el mismo valor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando colocan tres iguales, que es equivalencia, sí, aparte de comparar el contenido, compara también el tipo de datos. Esto es cadena, esto es entero, entonces, sí, me va a salir que las variables no tienen el mismo valor, ¿no? Como es lo que me ha salido acá, ¿sí? Entonces, esa es la forma de trabajar. Nosotros podemos comparar, ¿no es cierto? Eh, con diferente, podemos comparar con mayor igual, menor igual. A ver, veamos acá un ejemplo más. Por ejemplo, vamos a colocar, vamos a copiar y pegar esto, ¿ya? Y acá vamos a utilizar otro operador relacional. Sí, hay dos formas de colocar diferente, les había dicho, ¿no? O distinto de. Una es de esta forma, ¿ya? Y la otra es de esta forma, ¿ok? Vamos a utilizar esta forma. Me dice num1, ¿no? Es diferente de num2. Acá me va a salir, ¿sí? Las variables, vamos a colocar, tienen diferente valor. Le vamos a poner, o diferentes valores, ¿ok? Por verdadero, si se cumpliera esto. ¿Me está diciendo esto es distinto de esto? Sí, entonces las variables tienen distintos valores. Y si no, me va a decir que las variables no tienen diferentes valores. Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Y nosotros ejecutamos y vamos a esta parte y actualizamos. Me dice, las variables no tienen diferentes valores. ¿Por qué está haciendo esto? Como les decía, acá lo que se está comparando es el valor como tal, no el tipo de datos. Y eso es por eso es que me sale, ¿no? Que no tienen diferentes valores, ¿no? Se da por falso. Bien, entonces esa es la forma de trabajar. ¿Qué tal si yo creo una variable, digamos, edad, a la cual le doy un valor, por ejemplo, 18, ya para seguir trabajando con el tema de los condicionales? Y lo que voy a hacer acá es preguntar, ¿no? Si es edad, vamos a colocar otro operador relacionales, vamos a decir, si esa edad es, ¿no? Mayor o igual a 18. Entonces, si es mayor o igual a 18 la edad, lo que vamos a hacer es colocar dentro de un eco, ahí, vamos a colocar un eco,
y en el cual vamos a colocar lo siguiente. Vamos a decirle, en este caso, eres mayor de edad. Vamos a colocarlo con H2 y le vamos a poner eres mayor de edad. Entonces, con eso, ¿sí? Si se compara de esa forma y me dice, no, si la edad es mayor o igual a 18, mayor o igual, entonces me va a decir, eres mayor de edad. ¿Ok? Y si no, y si no, vamos a colocar eres menor de edad. Entonces, por un else, ¿sí? Aunque el else no puede ser que no exista, a veces no es necesario colocar esto, simplemente el if, esto es opcional. Entonces, en este caso sí, ¿no? Quiero saber si es mayor o es menor de edad. Entonces aquí vamos a colocar eres menor de edad, ¿no? En este caso va a preguntar 18 es mayor o igual a 18, sí, me va a salir esto, ¿no? En cambio, si yo colocaría acá, por ejemplo, 10, 10 es mayor o igual a 18, no. Entonces me va a decir eres menor de edad, ¿no? Si ejecutamos nosotros esto, lo actualizamos, me dice no, eres menor. Si nosotros colocamos acá 18, ¿sí? Entonces lo guardamos y lo actualizamos, me sale eres menor. Entonces, para esto nos sirve, ¿no? El tema de trabajar con las estructuras de control, en este caso, las estructuras de control de tipo decisional, ¿no? Que nos ayudan a tomar decisiones según la condición que esté en el paréntesis del if. Si esa condición es verdadera, hace algo, y si no, hace otra cosa. Repito nuevamente, sí podemos tener solamente el if y no el else, ¿ya? Pero no puede haber el else simplemente sin un if. Esa es la diferencia también en esta parte. Bien, a ver, sigamos haciendo ejercicios con esto para poder ir captando un poquito más. Vamos a colocar, a ver, las variables. Vamos a colocar, en este caso, una variable num1. Le vamos a poner 10. Ya la teníamos arriba, ¿no? Vamos a colocar un num2 y a este le vamos a asignar 0. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer en esta parte, en un if, vamos a colocar lo siguiente entre paréntesis, la condición, ¿no? Eso nos va a devolver un valor booleano, ¿ya? Entonces vamos a preguntar si num2 es igual a 0. Vamos a colocar y vamos a decir si num2 es igual a 0. Entonces, sí, vamos a colocar un eco donde vamos a mandar un mensaje, ¿no? No se puede dividir entre 0. Hagan de cuenta que estamos haciendo operaciones aritméticas y tengo que hacer una división, ¿sí? Si el dividendo, ¿sí? es igual a 0, entonces no podemos dividir, ¿no es cierto? No podemos dividir, nos va a salir una indeterminación como tal. Entonces vamos a colocar acá, no se puede dividir entre 0. Perfecto, ya está. Ahora, si esto no fuera verdad, abro llaves, cierro llaves, entonces por falso puedo crearme una variable total y aquí lo que puedo hacer es dividir ese num1 dividido entre, ¿no? Num, listo. Entonces esto en el caso de que yo quiera hacer este tipo de operaciones, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es validar. Y para que no me salga una excepción, entonces haría esto. Si yo no coloco esto y lo divido directamente, me va a salir una indeterminación, ¿no? ¿Qué pasa si yo esto lo voy a copiar acá, por decirles, y lo voy a pegar acá provisionalmente? Si yo ejecuto esto, me sale, ¿no? Un error fatal. Me dice que no se puede dividir entre 0, me sale en qué lugar, en qué línea y demás. Pero si yo todo esto lo coloco dentro de un if else, entonces, ¿qué va a suceder? Actualizamos y me va a decir no se puede dividir entre 0. ¿Por qué? Porque en un 2 tiene el valor de 0. Me preguntan, ¿un 2 es igual a 0? Sí, me muestra esto. Sí, y ya no hace la división como tal y me evita, digamos, ese percance, ¿no es cierto? Y bueno, aquí incluso podríamos imprimirlo, ¿no? Podríamos colocar
lo siguiente. El resultado es, y podemos mostrar el resultado. Y en este caso, como estamos con eco, lo vamos a hacer ahí mismo. Y aquí vamos a mostrar, ¿no? El total. Control C, control V. Eso podemos hacer, ¿no? Con el eco, pero no con el print, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, imagínense que no es 0, que es 5. Control S, entonces aquí va a preguntar 5 es igual a 0. No, va a hacer la división y nos va a mostrar el. Entonces, actualizamos esto y me dice, no, el resultado es 2. Entonces, para esto me sirve. Pero en el caso de que sea 0, va a venir por esta parte, ¿no? Por el verdadero de ese condicional. Bien, nos va a servir, ¿no? Para hacer algunos ejercicios. Ahora hagamos, por ejemplo, ¿sí? Calificaciones, digamos, acá mismo, ¿ya? Vamos a hablar de las notas de un curso. Las notas de un curso van desde 0 hasta 100, ¿sí? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un rango entre 0 y 25, entonces voy a decir que esa nota, sí, es mala, ¿ya? Si está entre un 25 y 40, va a ser regular. Si está entre 40 y 65, va a ser bueno. Si está entre un 65 y 85, va a ser muy bueno. Y si está entre un 85 y 100, va a ser excelente. En cualquier otro caso, si yo coloco un número que exceda, digamos, el valor 100 o sea inferior a 0, entonces me tendrá que salir, ¿no? Que está fuera del rango. ¿Cómo hacemos esto? Seguimos trabajando con lo que son condicionales. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es almacenar en una variable nota y le vamos a dar un valor, por ejemplo, 56. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora lo que se llaman if-elses anidados, es decir, ¿no? Vamos a hacer una pregunta con if, luego vamos a hacer su else, y si no se cumple eso, vamos a volver a preguntar. Entonces, a eso se llama anidar. Vamos a abrir, y aquí vamos a preguntar nuestro primer rango, y es también ahí donde tenemos que utilizar, ¿no? El AND y el OR. Algo que me olvidaba decirles es que también, ¿sí? El AND se lo puede representar como ampersand, ¿no? Entonces, no me está saliendo acá. Enseguida les voy a mostrar cómo es el ampersand. Y el OR como barras dobles. Enseguida les muestro entonces. No puedo, con la herramienta que coloco texto y demás, no puedo imprimir esos valores. Entonces, fíjense, vamos a diferencia del anterior, vamos a colocar la nota y vamos a preguntar si es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y en vez de colocar AND, lo que nosotros vamos a colocar es esto. ¿Sí? Posteriormente se va a indicar la diferencia entre cada uno de ellos, que tiene una diferencia, ¿no? Pero en realidad casi hacen lo mismo. Bien, entonces acá vamos a preguntar si la nota es mayor o igual a 0 y la nota es menor o igual a 25, por ejemplo, si está entre ese rango, entonces lo que vamos a hacer en esta parte es colocar un eco, ¿sí? Donde vamos a poner lo siguiente, vamos a colocar lo siguiente, vamos a colocar un salto de línea y le vamos a decir que esta es una nota mal, ¿no? Malo, lo vamos a. Bien, ok, pero si no se cumple esto, lo que tengo que hacer es colocar un else if, ahí está, así de seguido. En otros lenguajes de programación es separado, ¿no? Pero en este caso, vamos a poner seguido. Y aquí vamos a hacer la otra pregunta, ¿no? Y vamos a copiar esto para hacerlo un poquito más rápido. Ah, fíjense, acá no debería ser mayor, debería ser menor, ¿no? Mayor es 0, mayor o igual a 0 y menor o igual a 25. Ahora sí lo vamos a copiar, porque ahora sí es correcto. Y vamos a colocarlo en esta. Ahora vamos a tomar el siguiente rango, ¿no? Este va hasta 25 y este tiene que empezar o en 26 o le puedo colocar mayor a 25 sin colocar el igual, ¿no? Entonces este va a ir desde el 26 como tal. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Hasta que sea menor o igual a 40. Vamos a decir. Si está en este rango, entonces control C, control V, y aquí vamos a colocar, en vez de malo, le vamos a colocar regular, por decirles. ¿Sí?
Entonces vamos a colocar acá regular. Muy bien. Ahora vamos a copiar esto. Control C, Control V. Si no se cumple esto, entonces otro else if, donde vamos a preguntar si esto es mayor a 40 sin tocar el límite, obviamente, ya, y es menor o igual a 65. Si cumple esta condición, entonces no es regular. Sí, le vamos a poner, en este caso, a ver, simplemente bueno, ¿no? Bueno, las notas que estén en este rango van a ser buenas, en otras palabras. ¿Ok? Vamos a copiar y pegar todo esto nuevamente y vamos a preguntar acá si la nota es mayor a 65 y es menor o igual a 80, por ejemplo. ¿No? Entonces, a ver, hasta 85 le pondremos. Perfecto. Entonces ya no va a ser regular, ¿sí? O perdón, bueno. Vamos a ponerle muy bueno. Y por último vamos a hacer una más, donde vamos a decir si esto es mayor a 85 sin tocar el límite y si es menor o igual a 100. Perfecto. Entonces acá este estudiante es excelente, ¿no? Perdón, mi teclado es un poco pequeño. Listo. Ya está. Pero si no está en ninguno de estos rangos, quiere decir que he metido un valor o he ingresado un valor que es menor a 0 o mayor a 100. Entonces, en ese caso, voy a colocar un eco en el que voy a decirle, sí, que está fuera de rango. Entonces, fuera de rango, ¿no? Bien, punto y coma, y ya estaría nuestro programa. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? La nota vale 56. Va a preguntar, ¿nota 56 es mayor a 0? Sí, ¿no? No es igual, pero es mayor. Pero nota es menor o igual a 25. No. Verdad y falso se va por falso. Pregunta, ¿56 es mayor a 25? Sí, pero no es menor o igual a 40. Entonces, verdad y falso, falso. Otra vez la pregunta y me pregunta. ¿No? Si la nota es mayor o igual a 40, verdadero. Y si la nota es menor o igual a 65, 56 es menor o igual a 65, sí, es obvio. Entonces, verdad y verdad me va a colocar bueno. Y el resto ya no se ejecuta. Si nosotros ejecutamos esto, me dice no, bueno, ¿y porque está en ese rango? ¿No? Acá. Está entre 40 y 65, el 56. Entonces, esta es la forma de hacer anidamientos, ¿sí? Esta es la forma de hacer anidamientos con el if, else, if. Bien, vamos a continuar. Vamos a ir trabajando sobre algunos otros ejercicios que son importantes, ¿no? En esta parte tenemos que seguir trabajando con lo que son los condicionales y demás. Bien. Vamos a hacer, a ver, vamos a trabajar sobre lo siguiente de esta parte. En un momento. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero hacer es un formulario donde yo pueda ingresar tres valores. Vamos a trabajar sobre una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, una ecuación de segundo grado eh, tiene la siguiente forma. Yo quiero resolver. ¿Podemos hacer ese tipo de ejercicios en PHP? Claro que sí, es un lenguaje de programación, aunque ese tipo de situaciones no las vamos a manejar tal vez de forma muy directa en la web, pero sí podemos hacer ese tipo de ejercicios. Sí, entonces lo que vamos a hacer acá es analizar. ¿Ya? Lo que yo quiero resolver es una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado está dado por la siguiente, ¿no? Ecuación ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Aquí vamos a pintar el cuadradito. No puedo hacerlo de otra forma. Listo. Entonces, acá las variables que tengo, en este caso son a, b y c. Son variables. Nosotros colocamos esos valores acá y vamos a obtener dos raíces, ¿no? Una primera raíz, x1,
que va a tener y que la podemos resolver con la siguiente forma. Menos b, ¿sí? Más raíz cuadrada, le vamos a decir, de, en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en este caso es la formulita, ¿no es cierto? Vamos a ponerle la raíz acá. Dice menos raíz cuadrada, algo así, ¿ya? De b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? Acá vamos a ponerle el cuadradito, ¿ya? Todo esto, me dice, está dividido entre lo que sería 2 por... Esta es la forma, digamos, más sencilla de poder resolver esto, ¿no? Con la fórmula. Pero tiene dos raíces. La segunda raíz, vamos a poner acá. La segunda raíz va a estar dada con la misma fórmula, pero en vez del más va a venir el menos, ¿no? El resto se va a multiplicar. ¿Sí? Esto de acá, por favor, quítenlo. No tiene nada que ver. Listo. Entonces tengo que ingresar una variable A, una variable B y una variable C y utilizar esto, ¿sí? Para poder utilizar esto en PHP ya habíamos visto, ¿no? Que tenemos una función o método que se llama SQL. Nos obtiene una raíz cuadrada, ¿sí? De un número que no tiene que ser negativo, ¿sí? Si el número es negativo, entonces vamos a tener un problema. Acá también tenemos que hacer una validación. A no puede ser cero, ¿no? 2 por cero, cero. No se puede dividir entre números y me va a salir alguna excepción. Entonces, una vez hecho el análisis, vamos a trabajar con nuestro formulario para poder ingresar, ¿no? Mediante input type text, valores, ¿no es cierto? O podemos colocar números también. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a crear acá, sí, un nuevo archivo PHP. A este le vamos a llamar ejercicio 1, ejercicio 01.php. Bien, entonces, en este caso vamos a trabajar, aunque esto podría tranquilamente ser un archivo HTML y enviarlo, no para que se procese, pero lo vamos a hacer dentro del mismo archivo, ¿no? El formulario en su Action va a mandar al mismo formulario como tal. Entonces, ahí tenemos, vamos a colocar en esta parte HTML5 y vamos a seleccionar esto para crear su estructura. Le vamos a poner que está en idioma español. Acá le vamos a poner ecuación de segundo grado. ¿Sí? De esta forma, ya está en el título. Nos vamos al body, ¿sí? Y en el body vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un formulario. Ahí está, ¿no? Vamos a separarlo estricto. Tenemos ahí el formulario. ¿Ok? Entonces el formulario, eh, en su actio, vamos a volver a hacer lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? Vamos a colocar lo que es PHP, ¿sí? Vamos a separar un poquito esto. Y acá, ¿no? Para que ya se les quede, digamos, todo este concepto, es utilizar la super variable global que se llama server, ¿sí? Vamos a abrir corchetes y cerrar corchetes y ahí vamos a colocar, entre comillas simples, simplemente, ¿no? PHP self. Todos los valores de los controles sí vayan, ¿no? Directamente a el mismo archivo. Punto y coma. Ya estaría. Aquí vamos a colocarle un método, ¿no? Ahí está. Methods. Perfecto. Y vamos a decir que esto va a ir, ¿no? En modo post le vamos. ¿Sí? Incluso acá al formulario le podemos colocar un nombre, ¿no? Si se dan cuenta, ¿sí? Podemos colocarle formulario. Listo. Bien, hasta ahí entonces la construcción de mi formulario. Ahora sí, vamos a colocar sus elementos, es decir, los input type que pueden ser de tipo text, que pueden ser de tipo number, ¿no? A ver, vamos a ir colocando. Vamos a poner primero rápidamente
algo así, ingrese valor de la variable A. ¿No es cierto? Necesitamos ingresar los datos. Y aquí voy a colocar un input. En este caso, fíjense, podemos utilizar el input type number. Creo que es el mejor para que así no meta, digamos, una cadena por error. Ya, entonces vamos a colocar un input type number y en el name le vamos a colocar A, simplemente. Y acá en el ID también vamos a colocar esto. ¿Sí? Este tipo de campo es requerido, es required. ¿Sí? Acá está. Perfecto. ¿Sí? Vamos a copiar y pegar esta parte porque necesitamos también, ¿no? Un input type de tipo number para lo que sería, ¿no? La variable B y también para la variable C. Pero acá, para que no se vea en una sola línea, vamos a hacer un salto de línea, perdón, BR, ahí está. Y lo voy a copiar, ¿no? Lo mismo acá. Control C, Control V. Aquí vamos a cambiar. En vez de ingresar el valor de A, le vamos a decir el valor de B. Y debajo, sí, vamos a colocar el valor de C. Mis tres variables que necesito. Van a ser de tipo number. El name de esto ya no va a ser A, va a ser B. Y el name de esto va a ser C. Ahí van a viajar los valores, ¿no? En esos atributos. Y todos son required, ¿no? Con el input type number me aseguro de que voy a ingresar números como tal, ¿sí? Bien, hasta ahí está todo bien. Vamos a colocar acá un BR y vamos a colocar un input type de tipo submit. Perdón, ahí está. Para poder enviar esos datos, ¿no? Entonces acá está el input type submit. Sí, le vamos a colocar simplemente aquí, em, a ver, calcular. Eso es lo que se va a mostrar, ¿no? En el texto del botoncito, ¿sí? Y también le vamos a decir, le vamos a dar un nombre, ¿no? Importante. Como se está mostrando en el mismo formulario, es importante, ¿ok? Entonces, al nombre yo le voy a dar simplemente enviar y listo, ¿ok? Va a tener un botoncito de reseteo también, ¿ya? Ahí mismo, sí, ahí mismo va a estar un input type de tipo reset. Vamos a colocar input y buscamos el reset. Ahí está. Nos va a servir para limpiar, ¿no? Entonces, un input type reset. En el valor le vamos a colocar limpiar, digamos. Limpiar. Ok. Bueno, ahora sí, ¿no? Y nada más. Le podemos colocar un nombre. Sí, no le vamos a poner un name que va a ser eh, resetear, digamos. Resetear. No puede ser cualquier nombre que le vamos a dar. Perfecto. Ya estaría entonces esta parte. A ver, veamos qué más podemos adicionarle a esto para que se pueda ver un poquito mejor. Creo que es todo. Sí, creo que es todo. Hasta ahí ya tenemos, ¿no? Incluso acá, bueno, lo dejemos ahí. Listo, ya estaría. Ahí está el formulario, ¿ya? Donde vamos a ingresar los valores para A, B y C. Ahora vamos a colocar el código PHP. Ya, muy bien. Ponemos entonces PHP. Ahí está. Voy a cerrar esto. Perfecto. Y aquí vamos a colocar nuestro código PHP. Bien, primero, sí, tendré que preguntar si hemos presionado el botón enviar. Muy importante nuevamente eso, ¿no? Entonces, como ya lo tengo yo acá, o perdón, era en formulario PHP, voy a copiar simplemente esto para hacerlo rápido. ¿Ya? Entonces vamos al ejercicio y lo pegamos. Estoy diciendo, ¿no? Si he presionado el botón enviar, que es de tipo submit, entonces, sí, vamos a cerrar acá llaves. Listo. Abrimos llaves, cerramos llaves. Entonces he pulsado esto en una variable A. Voy a almacenar, ¿sí? Con la variable sPost. Vamos a abrir con el tema de los corchetes.
¿ya? Y ahí voy a enviar, ¿no? El name de este input type es A. Listo, con eso he capturado lo que he seleccionado, lo que puedo colocar, ¿no? Dentro de ese control. Lo mismo vamos a hacer para B, para C. Se acaba de cambiar, simplemente esto como B, esto también, estamos enviando este name, ¿sí? Y acá también esto va a ser C y listo, ya tengo los tres valores. Una vez o obtenidos los tres valores, perdón, ¿sí? Voy a hallar el discriminante. El discriminante es lo que está dentro de la raíz, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. Nuestra raíz era algo así, que nos decía que acá estaba, ¿sí? B al cuadrado menos 4 por A por C, ¿no? Este es B al cuadrado. Entonces, todo esto se llama discriminante. Y este discriminante, no es bueno que lo calculemos acá, porque si este discriminante es menor a cero, es un número negativo, no hay raíces cuadradas, no, raíces cuadradas reales de números negativos, sería un número imaginario. Entonces, lo que yo quiero es obtener, ¿no? De forma correcta. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos acá y vamos a decir en una variable de lo que vamos a almacenar, ¿sí? Es lo siguiente, lo que está dentro de la raíz, ¿ya? B al cuadrado lo podemos expresar de esta forma. Podemos utilizar la función o método POW, ¿sí? Y simplemente acá le voy a decir, ¿no? La variable B, elevado al cuadrado. Esta es la base y este es el exponente. Listo. Y esto me dice que debo restarlo, ¿sí? ¿De qué? De la multiplicación de 4, ¿no? Por A, por, perdón, vamos a colocar bien, por A, por, C. Listo. ¿Qué pasaría si nosotros colocamos, digamos, valores muy grandes para A y C, más grandes que los de B? Entonces, este número siempre va a ser negativo, ¿no? Por este menos. Y sabemos que ese discriminante negativo no lo va a poder solucionar, ¿no? La raíz cuadrada, en este caso, S cuarete. Bien, prime- primera validación que vamos a hacer. Ah, perdón, a ver, ahí. Muy bien, primera validación que vamos a hacer es qué pasaría si esta variable A es cero. Por alguna razón he colocado cero y bueno, puedo tener ahí un problema, ¿no? Porque la división es 2 por A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Hay que hacer condicionales. Para eso nos sirve también este ejercicio. Y voy a colocar, ¿no? Si la variable A es igual a cero, ya estoy previendo que no me salgan errores. Entonces vamos a colocar acá un eco en el cual le vamos a colocar un mensaje y vamos a poner no se puede dividir entre cero. Listo, estamos colocando, ¿no? Textual y estamos diciendo no se puede hacer esto. ¿Ok? Vamos a colocar un else if, ahí está, ¿ya? Para volver a hacer una pregunta. Ahora tengo que hablar del discriminante y ahí le voy a decir, ¿no? Si el discriminante es menor que cero, entonces quiere decir que es un número negativo y no hay raíces reales de números negativos. Entonces vamos a poner llaves y aquí lo que vamos a imprimir, ¿no? Para que no nos salgan los warnings correspondientes, sino vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces acá simplemente vamos a colocar no se puede obtener raíces cuadradas, ¿sí? De números negativos. Listo. Si quieren ser más específicos, no raíces cuadradas en reales, ¿no? De números negativos. Bien, ahora, si ya no es cero y tampoco D es menor a cero, entonces recién pasamos a calcular según las fórmulas, ¿no? Entonces, por ese else, lo que hacemos es crear una variable para que le vamos a llamar x1, según nuestro análisis que hicimos. Y bien, vamos a abrir todo esto para agruparlo biencito y que se opere. Entonces, la fórmula decía menos b. Entonces, coloco la variable, perdón, menos, ¿sí? Y la variable b, ¿sí? Más la raíz cuadrada es SQRT,
¿ya? Y dentro de esto, sí, lo único que voy a hacer es llamar a este discriminante, porque el discriminante me dice, no, b al cuadrado menos 4 por a por c. Listo, ya está con esa parte, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí quedaría todo esto. ¿Qué más? A ver, veamos. Sí, estamos bien, ¿ya? Entonces, acá lo que yo voy a hacer es dividir todo esto entre, nos dice, no, 2 por a. Entonces voy a multiplicar 2 por la variable y con eso ya tengo, ¿sí? Ya estaría listo. Excelente, ya está. ¿No? Para la segunda raíz, ¿qué es lo que varía? Vamos a colocar de esta forma y esto lo vamos a almacenar en una variable que se va a llamar x2. Acá, en vez de más, antes del SQRT, este es menos. Y haría, no, todo lo mismo. Bien, al final, con un eco, vamos a mostrar esos resultados. Le vamos a decir simplemente en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que queremos visualizar? Vamos a colocar x1 es igual a, y esto lo voy a concatenar, y sabemos que para concatenar podemos utilizar punto o simplemente como estamos en un eco, sí, vamos a mostrar el valor de la variable x, ¿no? Que está, siempre las variables se anteponen con un símbolo de dólar. Entonces esto me va a dar, ¿no? Ese valor. Incluso acá lo que puedo hacer yo es un salto de línea. Vamos a colocar un br y listo. Y vamos a copiar esto para x2, que va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que acá nos va a mostrar, ¿no? En x2 le estoy diciendo que se muestre el valor de esa variable. Muy bien, ¿sí? Tenemos hasta esta parte. Ahora veamos qué pasa con esto. Aquí le vamos a poner simplemente un S. Abrimos llaves, cerramos y no colocamos nada dentro. Listo. Ejecutamos ejercicio 01.php. Vamos a esta parte. Vamos a colocar eso. Ejercicio, ¿sí? 01.php. Ahí está. Entonces el formulario, fíjense, estos son los, ¿no? Input type de tipo number. Si coloco acá, quiero colocar letras, no me va a dar, ¿no? Solamente números. Pero hagamos que se vea un poquito más bonito. Están muy, muy, muy unidos, ¿no? Están muy unidos todos estos. Entonces acá vamos a colocar otro BR. Y acá también vamos a copiar control C, control V y acá también control V y con eso ya estaría. A ver, control S y lo actualizamos. Sí, efectivamente. Muy bien. Vamos a darle un valor para, imagínense que nosotros colocamos el 0, para B el 4 y para C el 6, ¿no? Entonces, al calcular, me tendrá que salir, ¿no? Este mensaje. No se puede dividir entre 0. ¿Qué pasa si yo le coloco un valor muy grande a A, un valor pequeño a B y otro valor grande a C? Entonces, al multiplicar estos dos A por C por 4, sí, y solamente esto le valor al cuadrado, como está menos 4ac en la fórmula, sí, entonces va a salir un número negativo. Entonces el discriminante va a ser menor que cero y me va a decir, no, no se puede obtener raíces cuadradas de números negativos. Si nosotros no utilizáramos estos ifs acá, nos saldrían los warnings, ¿no? Correspondientes. Pero si yo coloco un valor, por ejemplo, el 2, acá voy a colocar el 8, sí, aquí voy a colocar el 3 y quiero calcular, me dice, no, que la raíz de x1 es tanto y la raíz de x2 es tanto. ¿Se puede hacer este tipo de ejercicios en PHP? Claro que sí. No es la forma, la mejor forma, digamos, de trabajar con esto. Hay otros lenguajes de programación que nos ayudan a hacerlo más rápido incluso, pero bueno, también se puede hacer, ¿no? Ingresando con formularios y haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, esa sería, ¿no? Una forma de trabajar. Por otra parte, también tenemos lo que sería, ¿no? El switch case, ¿no? En muchos casos necesitamos nosotros utilizar, digamos, en vez de utilizar else if, ¿no? O if, else if, lo que hemos hecho, ¿no? En esta parte. Y en los anteriores ejercicios lo podemos trabajar en algunos ejercicios de forma más práctica, se podría decir, ¿no?
con el switch case. A ver, vamos a hacer un ejercicio de esto. Vamos a colocarle ejemplo 8. Ya vamos a trabajar con un ejemplo 8. Vamos a crear uno nuevo. A este le vamos a llamar 08 ejemplo, sí, punto PHP. Ya, entonces estamos colocando eso, ¿no? Estamos dando continuidad. Bien, este va a ser un formulario. Ya vamos a trabajar con un, eh, bueno, formulario no en este caso, ¿no? Pero vamos a trabajar con código HTML y le vamos a incrustar PHP. ¿Ya? Para algunos sí es mucho mejor, ustedes tienen que ver, ¿no? Si van a incrustar código PHP en HTML o viceversa, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar HTML. Lo bueno de trabajar con esto es que, bueno, este editor nos ayuda a completar rápidamente toda esta parte, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar del condicional, ¿sí? El switch, así sería conocido también en otros lenguajes de programación como Java, C++, etcétera, etcétera. Bien, este es un condicional, ¿no? Que en algunos casos va a suplir a lo que son, ¿no? El else if y demás. Lo vamos a hacer de una forma más transparente y práctica. Aquí vamos a colocar H1 y aquí vamos a colocar ejemplo, ¿sí? Del condicional switch. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar en esta parte ya incrustando PHP, ¿no? Entonces nos estamos acostumbrando, digamos, ya a embeber PHP dentro de HTML, ¿sí? O HTML dentro de PHP. Entonces ustedes tienen que optar por la que más se adapte, ¿no? A sus necesidades. Yo sugiero, sí, como sugerencia, es que embeban, ¿no? PHP dentro de HTML. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, digamos, autocompletar todas estas sentencias con los editores que hay, que colocar, digamos, una sentencia PHP e incrustar dentro de esa, ¿no? Dentro de un eco HTML, ¿no? Ahí no nos va a ayudar nadie, tenemos que escribir correctamente. Bien, vamos a colocar una variable que se va a llamar dato. Esta es la variable que vamos a evaluar. Voy a colocarle 1. ¿Listo? Lo vamos a hacer rapidito. Vamos a colocar, en este caso, switch, si se fijan allí. Ahí vamos a colocar nuevamente. ¿Sí? Vamos a hacer clic acá. Bueno, no me está saliendo el autocompletado. Lo que vamos a hacer esto es, ¿sí? Acá empieza el switch, este es el cuerpo del switch. Acá es donde se procesa, ¿no? Esa variable dato, ¿no? Estamos evaluando este dato y lo vamos a comparar con varios casos, ¿no? Es como si le estaríamos diciendo, según este dato, entonces compáralo con el caso tantos, con el caso tantos y demás. Aquí en PHP se puede utilizar enteros, se puede utilizar cadenas sin ningún problema. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Le vamos a decir, si es uno, ¿ya? Si el caso es uno, si este dato contiene uno, en otras palabras, ¿sí? Vamos a imprimir ese valor, ¿ya? Vamos a poner un eco y ahí vamos a imprimir, ¿no? El valor como tal. ¿Sí? Vamos a imprimir, digamos, valor uno, ¿sí? Es un ejemplo, nada más. Y cada case tiene que tener un break. Enseguida explicamos por qué. Vamos a copiar y pegar esto. Control C. Vamos a pegarlo aquí. Control V. Bueno, vamos a colocarlo de esta forma, esto de esta forma, esto de esta forma. Vamos a seguir, ¿no? Haciendo otros casos. Vamos a colocar varios. Control V. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ir colocando de esta forma. Vamos a colocar uno más. Control V. Bien. Bien. Le voy a decir, si el caso es 2, entonces imprimir el valor 2. Si el caso es 3, ¿no? Es decir, si el dato, este dato que se está evaluando, tiene uno,
nos va a mostrar esto. Si no, 2, si no, 3. No es como hacer un if, else, if como tal, pero de manera más transparente. Así que vamos a colocar si es igual a 4, ¿ya? Y vamos a imprimir el valor 4. Y por último, en esta parte lo que vamos a hacer es, si este dato no es ninguno de estos, ¿no? El switch, esta estructura de control, tiene un campo por default, ¿no? Un campo por defecto. Si no se cumplen los anteriores casos, nos está diciendo entonces, simplemente acá vamos a colocar, ¿no? Algo que diga eco, que nos diga, en este caso, la variable, ¿sí? No tiene un valor válido. Ya no está en los que yo necesito, en otras palabras, ¿sí? Y ese también tiene que tener un break. Ahora vamos a hablar, ¿no? Del break dentro de este tipo de estructura de control. ¿Qué pasa si yo no colocar este break? ¿Sí? Va a evaluar el caso uno, va a imprimir esto y va a evaluar el caso 2 y va a imprimir esto hasta encontrar un break. Si no coloco break en ninguna de estas, va a evaluar el caso uno, el caso 2, el caso 3, me va a imprimir entonces valor uno, valor 2, valor 3, valor 4, etcétera. ¿Sí? Entonces el break lo que hace es, si se ha cumplido una de las condiciones, uno de los casos, en este caso imprime y aquí termina y el resto no se ejecuta. Entonces, fíjense, aquí empieza el cuerpo de switch, acá termina, y esto tiene tantos casos como necesitamos. El valor por defecto es opcional, en algunos casos colocarán, en otros no. Y quiere decir, si no se ha cumplido, si dato no tiene ninguno de estos valores, entonces por defecto me va a salir esto. Y también tiene que tener su break correspondiente. ¿Ok? Entonces, a ver, evaluemos. A ver, vamos a colocar acá un 3, por decirles. Entonces me tendrá que imprimir este valor. ¿Ya? Se llama 08 ejemplo. Vamos a ir acá. Vamos a colocar ese nombre de archivo. ¿Sí? 08 ejemplo. Ahí está. Y dice, no, ejemplo del conditional switch. Valor 3. ¿Qué es lo que ha sucedido? 3, este valor dato se compara. Nos dice, no, 3 es igual a uno. A este caso uno no. A este caso 2 no. A este caso 3 sí. Ahora coloquemos, por ejemplo, el 5. ¿Sí? Entonces lo guardamos y veamos que el resultado no sale. Y me va a decir la variable no tiene un valor válido. ¿Qué es lo que sucede? 5 se compara con uno no es igual, tampoco con 2 con 3 con 4 no, va por defecto y me imprime esto. ¿Qué pasa si no le coloco break? Le vamos a colocar esto entre comentarios, por ejemplo. Y aquí vamos a colocar uno. Entonces lo guardamos, lo ejecutamos y fíjense, me imprime valor uno y valor 2. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto se compara con este uno, se imprime como no encuentra break. También ingresa acá, se imprime el valor 2 y ahí termina. Entonces, esa es la importancia de colocar break en este tipo de estructuras de control. Como les había dicho, también esto puede evaluar cadenas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos acá abajo. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a evaluar ahora lo que son las cadenas. ¿Ya? A ver, voy a copiar todo esto para hacerlo un poquito más rápido, digamos, nuestro programita. Aquí vamos a colocar un eco y en este caso vamos a colocar acá un salto de línea necesario. Y ahora sí, voy a pegar lo anterior acá. Solamente que aquí no le voy a llamar dato o lo dejaremos como dato, no habría ningún problema, ¿sí? En este caso va a adoptar lo que nosotros coloquemos, ¿no? Vamos a colocar en este caso, por ejemplo, verde. Es una cadena, ¿no? Todo lo que está entre comillas dobles es cadena. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer también acá es utilizar algunas funciones más. Entonces, esto lo voy a convertir, ¿sí? En minúsculas. ¿Cómo hago eso? Simplemente en este caso, lo que vamos a hacer acá es suprimir todo esto y vamos a utilizar la función str, ¿sí? To lower. Ahí está. ¿Qué hace esto? Lo va a convertir todo a minúsculas. ¿Qué lo va a convertir a minúsculas? No, mi variable edad.
Esto que está con mayúsculas, esto lo convierte a minúsculas. Y el str2 upper, ¿sí? Con U y doble P I E R, entonces lo que va a hacer es simplemente que transformar, ¿no? De minúsculas a mayúsculas. Bien, entonces entramos con el dato uno y acá ya no vamos a comparar con números, ¿no? Tenemos que comparar con cadenas. Las cadenas de hecho están entre comillas dobles. Le voy a decir, es igual a rojo, entonces acá vamos a colocar un valor que va a decir el color es rojo, ¿sí? Muy bien. Voy a copiar esto y el break, ¿no? Acá voy a decir si es igual a azul y aquí vamos a pegar anterior y vamos a decir el color es azul, ¿sí? El case siguiente va a ser si es amarillo, entonces acá vamos a colocar que el color es amarillo. Sí, entonces podemos también, ¿no? Comprobar cadenas. Entonces, con el switch case, ¿no? Aquí vamos a preguntar si es verde, por eso lo he cambiado acá a minúsculas. Entonces, por acá va a entrar, ¿no? El color es verde, ¿ok? Y si ninguno de estos cumple, entonces vamos a colocar la variable no tiene un color válido, ¿sí? Y con eso ya estaría. Entonces, lo que está haciendo acá es, ¿no? Según esta variable que contiene el valor verde en minúsculas, pregunta, ¿no? ¿Verde es igual que rojo? No. ¿Es igual que azul? No. ¿Es igual que amarillo? No. ¿Es igual que verde? Sí, me va a mostrar. El color es verde. Si nosotros actualizamos esto, a ver, creo que no me está mostrando absolutamente nada. Veamos si estamos evaluando el dato como tal y veamos qué es lo que está sucediendo. Sí, me está diciendo dato verde, ¿ya? Esto lo que está haciendo es transformarlo a minúsculas, se está almacenando nuevamente en dato, y ese dato, lo que estoy haciendo es comprobar, ¿no? Estoy haciendo case rojo, entonces el color es rojo, azul, amarillo, verde. A ver, veamos dónde estaría nuestro problema. Y con eso terminaríamos, digamos, esta parte, ¿no? De este tipo de estructuras de, cuando estamos en 08 ejemplo, a ver, veamos. Actualizamos. Creo que no lo he guardado. Creo que sería la única. Ahí está, ¿no? El color es verde. ¿Qué ha pasado? Esto tiene verde en minúsculas por este str to lower. Y según, ¿no? Lo que se tenga en esa variable que es verde, pregunta, ¿no? Verde es igual a rojo, no, azul, no, amarillo, no, a verde sí, entonces me muestra el color. Bueno, esa es la forma, ¿no? De trabajar con este tipo de estructuras de control. ¿Ya? A ver, sigamos haciendo algunos ejercicios. Ya, entonces hemos visto ya dos importantes, ¿no? Esto puede reemplazar, como les había dicho, al tema de lo que es el if, else if, ¿no? Sin ningún problema. Hagamos un ejercicio más. Ya, a este ejercicio le vamos a llamar 09 ejemplo. ¿Ya? 09 ejemplo punto PHP. Listo. Vamos a crear nuestro código PHP de esta forma. Y aquí es donde vamos a empezar a codificar. A ver, vamos a colocar, por ejemplo, ¿sí? Una variable que se va a llamar número. Le vamos a asignar un valor 5, ¿ya? Tenemos operadores relacionales, como les había dicho, ¿no? Los operadores relacionales, ¿sí? Habíamos dicho que es el mayor igual, el menor igual, ¿sí? También tenemos al igual, con doble igual, al equivalente, con tres iguales.
tenemos en este caso a lo que es diferente, de esta forma, ¿sí? Entonces podemos hacer, ¿no? A ver, hagamos un pequeño programita rapidito para seguir trabajando con esto. Vamos a crear otra variable número uno y a esta le vamos a asignar, digamos, lo mismo que el anterior, ¿no? Esto ya lo hicimos. Em, para ver si son iguales, no son iguales, como tal, ¿no? Esta sería una cadena y este sería un número, ¿sí? Si nosotros comparamos esto con un if, ¿sí? Nuevamente de esta forma, y acá colocamos si ese número es igual con doble igual a ese número, a la variable número uno. Está preguntando si estas variables son iguales. Si utilizamos el doble igual, me va a salir, ¿no? Que son iguales. Vamos a colocar acá un eco. Vamos a poner son iguales. Bien, vamos a colocar un punto y coma. Y si esto no se cumple, ¿no? Entonces, por un else, abrimos llave, cerramos y vamos a decir que no son iguales. Bien, eso ya lo hicimos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ejecutarlo esto. Está en 0,9 ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, no está mostrando nada. 0,9 ejemplo, veamos qué es lo que está sucediendo. Estamos en 0,9 ejemplo.php. Estamos hablando de esto, ¿no? A ver, veamos. Esto empieza acá, termina acá. Eco, eco, número 5, etcétera. Lo guardaremos y lo ejecutaremos. Y obviamente me dice son iguales, ¿no? Compara el contenido, pero no el tipo de datos. Si le colocamos 3 para equivalente, vamos a guardar y vamos a actualizar. Me dice que no son iguales, ¿no? Porque el tipo de datos es diferente. El contenido será el mismo, pero el tipo de datos es diferente como tal. ¿Ok? Entonces, con eso ya tendríamos, ¿no? Un ejercicio más realizado, ¿sí? Hemos trabajado con los switch y bueno, hemos visto que el switch case nos ayuda bastante, digamos, en esta parte, ¿no? Nos ayuda en el tema de lo que es las decisiones como tal, de una forma mucho más transparente, el switch que otras. Y con eso, digamos, ya estaríamos terminando esta parte, esta primera parte, podríamos decir, de lo que es PHP básico. ¿Ya? Lo que nos falta ahorita son trabajar sobre las estructuras de control no iterativas, es decir, los ciclos, el ciclo for, el ciclo while, el ciclo do while, que son ciclos que nos ayudan, ¿no? A establecer una cierta cantidad de repeticiones que podemos tener en ciertas sentencias del código. Por ahora lo dejamos en este punto, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Hasta un nuevo video.